Buenas. Nosotros somos el grupo 4 y vamos a hablar de tres componentes de potencia, que son el IGST, MST y SITH. Los integrantes son Álvarez Jiménez Edgar Alonso, César Ramírez Emanuel Francisco, Sanabria Guadamuz Jorge Andrés, Sancho Chávez Alejandro Jesús. Bueno, el IGST es un tiristor controlado por puerta integrada y este es un símbolo que se parece mucho al tiristor. Entre sus características está que solamente para su encendido se requiere suministrar una corriente en su compuerta gate. Para el apagado o bloqueo se requiere de un circuito conocido como excitador asociado. Este circuito procura un impulso negativo de puerta muy elevado y rápido, que alcanza aproximadamente un tercio de la intensidad del cátodo en un microsegundo. Y además tiene una característica muy importante que es que incorpora protecciones. El circuito equivalente. Como anteriormente se mencionó, en el IGST se integra un tiristor conmutado por compuerta GST y además un activador de compuerta en tarjeta de circuito impreso multicapa. El GST es la evolución del GTO debido a que este posee un circuito de control y se requiere que el pulso sea más rápido y grande. Bueno, acá también se puede ver que en el circuito, en esta sección de acá, está el GTO y en esta parte de acá está el lado del diodo. Bueno, entonces con respecto al funcionamiento, en la imagen anterior se vio que el IGST se puede ver como si fuera un MOSFET y un transistor. En este caso tenemos un NMOSFET y un transistor PNP. Entonces, acá subrayado con amarillo se puede ver el funcionamiento del MOSFET y estos otros de acá, esa sección de acá roja, es el PNP. Entonces, cuando se pone una tensión positiva entre el gate y el source del MOSFET, este va a conducir, entonces va a permitir que se polarice el transistor PN y de esta forma va a haber conducción entre el colector y el emisor del circuito equivalente. Debido a este comportamiento de este circuito, la curva característica del IGST es esta de acá, como se puede ver, es prácticamente igual a la de GTO, porque el IGST es la evolución de la tecnología GTO, que la diferencia es que IGST, como ya mencionaba anteriormente mi compañero, esa trae las protecciones del circuito como el de temperatura, ya que esta gráfica se puede ver afectada por la temperatura, y también por el circuito de control que trae el IGST. Bueno, parámetros importantes de sus hojas de datos. Está la intensidad y el voltaje máximo a la cual puede ser sometido este dispositivo, además de las tensiones para lo que es el poner en encendido la compuerta y para poder apagarlo. También es importante la temperatura de trabajo, ya que aunque esta trae una protección, de igual forma hay que verificar de que no se vaya a superar esas temperaturas. Bueno, entre las ventajas está de que este dispositivo puede trabajar a altas frecuencias, tiene una baja pérdida de potencia en la conmutación, debido a que, como se mencionó, cuando se va a apagar este dispositivo, el impulso es relativamente grande, pero en un tiempo muy corto, a comparación con otros dispositivos de potencia. También el apagado es muy rápido y una de las ventajas también es que incorpora las protecciones. Bueno, en las aplicaciones, este dispositivo se utiliza en el control de motores, sistema de alimentación interrumpida, sistemas de soldadura, iluminación de baja frecuencia y alta potencia.
Están presentes en la circuitería de los automóviles, trenes, metros, autobuses, aviones y barcos, pero también de los electrodomésticos del hogar, mediante la interconexión de diversos IGBT que controlan los motores eléctricos. Generalmente es utilizado en sistemas o aparatos que requieren circuitos de electrónica realmente potentes y con velocidades de conmutación de hasta 20 kHz. Los IGBTS han estado en todo momento con nosotros y han sido claves en el desarrollo de la electrónica de potencia. Algunos fabricantes de tecnología de consumo ya están utilizando para mejorar sus dispositivos o darles nuevas capacidades. Por ejemplo, esos transistores han permitido ser integrados en teléfonos móviles para dotar cámaras con un flash de xenón realmente potente. Ahora les hablaremos un poco de los tiristores MCT o por sus siglas en español, tiristores controlados por MOSFET. Este es un dispositivo semiconductor de potencia que en su estructura posee dos transistores MOSFET, uno canal P, el cual controla el encendido del dispositivo, y otro canal N, que controla el apagado del tiristor. Además, este dispositivo combina los atributos del transistor MOSFET y el tiristor, por lo que presenta una serie de ventajas de las cuales se hablará más adelante en el video. Ahora, en la imagen de la izquierda se puede observar el símbolo que se utiliza para el tiristor MCT y a la derecha la estructura interna del mismo. Como se puede observar, posee un transistor MOSFET canal N y un transistor MOSFET canal P, además de las juntas PNPN propias del tiristor. El dispositivo funciona de la siguiente manera. Tal y como un tiristor SCR no permite el paso de la corriente desde el ánodo hasta el cátodo hasta que se aplique un pulso en la compuerta. En este caso, para su encendido se requiere de un pulso negativo en la compuerta, el cual enciende el transistor de canal P y este permite el paso de la corriente desde el ánodo a través de sí mismo hasta la base del transistor NPN, el cual se activa y crea una tensión negativa en la base del transistor PNP, el cual también se activa, y al estar los dos transistores activos hay un flujo de corriente a través del ánodo hasta el cátodo. Este flujo o el tiristor se va a mantener en el estado de encendido incluso cuando el pulso en la compuerta se desconecte. Para apagarlo es necesario un pulso positivo, el cual enciende el transistor canal N y permite el flujo de la corriente desde el ánodo hasta la base del transistor PNP. En este caso, esta tensión será positiva, por lo que apagará al transistor PNP y de esta forma no permite el flujo de la corriente desde el ánodo hasta el cátodo. Este dispositivo presenta una serie de ventajas, como por ejemplo una baja caída en el voltaje directo durante la conducción, un tiempo de activado de aproximadamente 0.4 milisegundos y un tiempo de desactivación de 1.25 milisegundos para un tiristor de 300 amperios y 500 voltios. Presenta bajas pérdidas en la conmutación de los transistores y, debido a los transistores MOSFET, presenta una alta impedancia de entrada en la compuerta. Esto simplifica mucho los circuitos de excitación. A esto es a lo que yo me refiero cuando dije al principio que este dispositivo toma las ventajas de los transistores MOSFET y las combina con las de un tiristor. Ahora, también presenta unas desventajas, las cuales son: presenta una capacidad baja en el bloqueo de voltaje cuando el dispositivo se polariza en inversa. A altas corrientes no es posible apagar el dispositivo mediante un impulso en la compuerta, y a altas corrientes los pulsos deben ser mayores para conseguir el encendido del
del dispositivo. Algunas aplicaciones que se le dan a los MCT son las siguientes. Estos son utilizados en los circuitos de interruptores como una caja de breakers. Son utilizados en aplicaciones de alto voltaje como convertidores. También se utilizan en convertidores de corriente directa a corriente directa y en el calentamiento por inducción. Ahora introduciremos el tema del tiristor de inducción magnética SITH. Este dispositivo de potencia se introdujo por primera vez en la década de 1960. Es un dispositivo de portadores minoritarios, por lo tanto tiene baja resistencia o caída de voltaje en estado activo y se puede fabricar por lo tanto con mayores especificaciones de voltaje y corriente. Este dispositivo es especialmente bueno porque el tiempo de conmutación es del orden de 1 a 6 microsegundos. La especificación del voltaje puede llegar hasta 2500 voltios y de la corriente podría llegar hasta 500 amperios. La particularidad de este dispositivo de potencia es que, a diferencia de los otros tiristores con los cuales se activa dándoles una corriente a la compuerta, este se activa más bien dándole un pulso, una diferencia de tensión de la puerta con respecto al cátodo. El SITH se enciende rápido siempre que la corriente y voltaje de encendido sean lo suficientes para que se pueda encender, por supuesto. Además, otra peculiaridad que se le puede añadir a este dispositivo de potencia es que, a diferencia de los otros tiristores, cuando se le aplica la corriente al gate, el tiristor se mantiene encendido hasta que la corriente que pase por el dispositivo en general, no en el gate, sea cero. Hasta ahí dejará de conducir. Bueno, este tiristor se puede apagar si se le aplica más bien un pulso negativo con respecto al cátodo, caso contrario al que se hizo cuando se encendió. Aquí podemos observar el símbolo del SITH mostrando el ánodo, el cátodo y la compuerta, y también podemos ver en la misma imagen el circuito equivalente dentro del SITH. Por último, aplicaciones importantes de este tiristor podría encontrarse con el flash controlado de una cámara fotográfica. Al efectuarse el disparo, la lámpara entra en conducción, que es la iluminación, hasta agotar la carga del capacitor o los capacitores, hasta que el control de iluminación detecte que la escena fue correctamente iluminada. En ese caso, mandaría un pulso al tiristor para que éste corte la alimentación de la lámpara y entonces la apague. También se han encontrado usos en grandes hornos eléctricos de inducción de centenas de kilowatts y se emplean para lograr mantener la frecuencia de oscilación. Entonces, continuando con las aplicaciones, usualmente se pueden ver en filtros activos de corriente alterna. Por ejemplo, hubo una vez en donde se propone un filtro armónico de corriente alterna activo que está compuesto por inversores de alta frecuencia y un circuito LC resonante en serie puesto a trabajar con la frecuencia fundamental. Entonces, está planeado para resolver los problemas de la distorsión armónica a un menor precio y con una mayor eficiencia. Entonces, el diseño consta de 4 etapas: un inversor de fuente de voltaje para una mayor disminución de la pérdida, un tiristor de inducción estática o SITH para una respuesta de corriente instantánea. También incluye lógica de control que tiene en cuenta las características del circuito de acoplamiento. Y por último, un detector de voltaje armónico de alta velocidad para suprimir la sobrecarga en el filtro LC. Y bueno, básicamente, pues el hecho de tener que aplicarle un pulso, un voltaje positivo, hace que podamos, digamos, volvernos algo creativos. Por ejemplo, un dispositivo semiconductor comprende un tiristor de inducción estática y un elemento fotosensible conectado a una puerta del tiristor de inducción estática, de modo que el tiristor entonces se controla ópticamente. Entonces, básicamente ahí podríamos poner algún sensor o algún tipo de circuito que polarice un sensor, y que, por ejemplo, si el sensor no esté detectando nada, si es un sensor de proximidad y no esté detectando nada, pues entonces que el gate esté cerrado
o sea, que no le llegue pulso al gate y entonces el tiristor está cerrado, pero después se está detectando algo cerca, entonces ya se activa el gate otra vez. En resumen, básicamente, el gate, al ser un pulso de voltaje, pues se puede jugar bastante con eso, con las señales eléctricas que pueden mandar los sensores.